Isaías 53, hermanos. Ténganlo ahí primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta reunión. Hemos orado por la apertura de la reunión. Hemos orado, Señor amado, en el nombre de Jesús, por las bendiciones. Hemos orado por las ofrendas. Oramos por este tiempo de tu palabra, sea tu gracia, sea tu presencia. Que cada palabra que caiga en el corazón, que significa la buena tierra, dé fruto el 30, 60 y 100 por uno. Le damos las gracias, Padre, y Espíritu Santo de Dios. La iglesia del Señor dice: Amén. Amén. Le leo el primer verso para que tomen su asiento. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tome su asiento, iglesia. Antes de seguir con la palabra, quiero hacer una introducción de lo que estaba leyendo, ¿no? Dice, para que puedan entender, hermano. Lo que todos entendemos, pero a la misma vez no le damos la importancia, una magnitud de lo que sucedió, de lo que pasó y de lo que Él hace día a día sobre cada uno de nosotros. Somos tal cual como está escrito acá muchas veces. Somos uno de esos que le lleva el latigazo. Yo soy el primero, mi hermano. Y a su nombre. Porque cada vez no es necesario apartarse del camino de Dios para darle un latigazo al Señor, mi hermano. No es necesario que se aparte del camino de Dios, que esté fuera de los caminos de Dios una semana, un mes, 2 meses, un año. No es necesario. Cada vez que pensamos mal es un latigazo, mi hermano. Cada vez que hablamos del prójimo es un latigazo. Cada vez que tenemos celos es un latigazo. Cada vez que tenemos envidia es un latigazo. Cada vez que pensamos mal de aquel es otro latigazo, tras latigazo, y es su nombre. Dice, la flagelación de Jesús fue un castigo romano, escuchen, severo, previo a la crucifixión. Los soldados utilizaron un flagrum, dice así, un látigo con tiras de cuero trenzado, como nos daban antes, que cuando éramos chicos. No nada que ver como me pasó al Señor. Llorábamos como gritábamos, ¿sabes cómo gritábamos? Para que no nos peguen más. Exagerábamos. O lo tapábamos con la frazada cuando sabía que íbamos a cobrar. ¿Cómo no sabía cuándo iba a cobrar? Y lo tapábamos con la frazada y se va a doler menos. Volaba la frazada ya. ¡Ay, mamita querida! Ya su nombre. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Cuando lo pegaban, uno exageraba para que no le pegue más. Y cuando mi mamá se iba con el cinto, con lo que le pegaba, le preguntaban, mi hermano y mis 2 hermanos, ¿te dolió? No me dolió. Y el que cobró más de vos, ¿te dolió? Sí, me dolió más. Dijo que no le dolió y ahí venía y lo daban la segunda tanda. A veces pasaba así, no siempre, pero pasaba. Una seda lo levantaba, ya su nombre. Dice que eran cueros trenzados, dice, rematadas con pesas de plomo y fragmentos de hueso. El número exacto no se especifica en la Biblia, escuchen. El número exacto de los latigazos no se especifica en la Biblia, no lo dice. Esto es como hablan los teólogos, los estudiosos de esos tiempos, durante tantos años. Pero se tenía acostumbrado, ¿qué es lo que siempre dice la palabra? ¿Cuántos latigazos? 40 menos 1, o sea, 39. Mayormente se describe así en la Biblia. 40 latigazos menos 1, 39. Dice, la Biblia no especifica, pero históricamente se estima que recibió entre 39 y más de 100 latigazos. Dice el contexto histórico y bíblico. Cantidad de azote, dice, las escrituras no detallan un número exacto, pero en la tradición judía
existía una norma de no superar los 40 azotes, quedando en 39 para no cometer errores, menos mal. Pero al ser una ejecución romana, escuche, pero al ser una ejecución romana, no había límite. No había un límite legal. No había límite legal establecido, dice. Y el castigo dependía del verdugo, que era el mismo Satanás, el mismo diablo. Y a su nombre, iglesia. Esto le quería leer para que podamos entender lo que pasó al Señor, hermano. Y luego muchas veces uno no entendió porque decía, Dios era Dios. Pero si usted pone un ser querido, al que mama, o a todos los hijos, o al que mama, al esposo, la esposa, y sabe que cada equivocación tuya le dan un latigazo de eso, ¿qué haría usted? Trataría de caminar en una nube para no pensar, para no ver, para no pecar. Como le dije, cada latigazo es un acto que el Señor nos manda que nos hagamos, lo hacemos. Todos los días hacemos, mi hermano, y a su nombre. Y por eso uno le pide perdón constantemente al Señor. Y por eso Él sigue teniendo misericordia con nosotros, por eso estamos aquí. Dice el verso 53, el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién sobre nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado. Yo no sé si usted siente algo, porque es como cuando muchas veces me pasaba unos días atrás, me hablaba la pastora y me daba ganas. Yo leo esta parte y me da, se me quería hacer un nudo. No sé si usted lo siente, pero entiendo que es algo lindo, debe ser algo lindo. Porque uno se mete, la vive en la palabra. La vive en el sentido de que somos tan desagradecidos, iglesia. Pero es normal en el ser humano eso, es normal que nos equivoquemos, es normal que nos demos valor, es normal que seamos muchas veces desagradecidos, más con Dios, porque no lo vemos. No lo vemos. Y como no lo vemos, pensamos que no. Por eso le decía, cuando uno se enoja, lo más fácil es, no voy mal a la iglesia o me aparto. No vas a decir, no, hoy dejo el trabajo, no voy a trabajar más. No vas a decir eso, no te enojas de esa forma. Y a su nombre, iglesia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted se pregunta, ¿y por qué me pasan tantas cosas? ¿Y por qué no? ¿Por qué piensa que a usted no le puede pasar? ¿Por qué piensa que usted no puede tener quebranto? ¿Por qué piensa que usted no puede tener lucha? Si Él lo pasó primero. Y Él lo pasó siendo carne como usted, como yo. Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice. Yo como dice, como lo declara, por su camino, cada cual tiene su camino, cada cual tiene su pensamiento, su razonamiento, su modo de pensar. Y cuando tenemos esas actitudes, agarramos nuestro propio camino.
Cuando sabemos que hay un camino, es la palabra de Dios y a su nombre le decía Dios. Pero cuán difícil es muchas veces caminar conforme a lo que está acá. Cuán difícil es poner otra mejilla, cuán difícil es perdonar, cuán difícil, mi hermano. Pero vos no sabés lo que me hizo, loco. Cuán difícil es la boca cerrada, ya su nombre, pero lo hizo. Más el herido fue por nosotros, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos querríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ahí está, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo que más nos cuesta a nosotros, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, dice, y como oveja delante de los tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y algo que es imposible para nosotros. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, más los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Amén, y a su nombre. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y a su nombre, aplaudo su palabra. Todo eso lo hizo por usted y por mí, hermano. Todo eso lo hizo por usted y por mí, siendo inmerecedores. Todo lo que sufrió, lo que padeció por cada uno de nosotros. Hoy seguía diciendo en lo que le había compartido, que lo pasé por alto, dice que cuando lo pusieron a Jesús, no lo pusieron para, lo hicieron tipo como arrodillar, para que los látigos sean más directos. O sea, buscaron todas las formas posibles, el enemigo buscó todas las formas posibles para que sea tan insoportable ese dolor. No voy a decir como dicen todos, que les desgarraba la carne, pues eso ya lo conocen. Pero me quedo en lo que dice acá. Desfigurado, desgarrado, y seguía aguantando por usted y por mi iglesia. Seguía diciendo, voy a aguantar. Voy a llevar todos los pecados, todos los cargos yo, por esta generación y por la que ha de venir, a su nombre, iglesia. Por el que se merece y por el que no se merece. Porque al fin y al cabo es por todo. Después en el juicio veremos. ¿Cuántos dicen amén? En el juicio vamos a estar todos, hermano. El bueno, el malo, el santo, los santos, vamos a estar todos. Ahí, pero
mientras tanto Él hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Más, el verso 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Él cargó por el pecado de toda la humanidad. Él vino haciéndose hombre, no vino, por eso dice, Él no vino, lo dice que en esos tiempos el rey pensaba que iba a venir con su corona porque sabía que iba a venir un rey. Pero Él nació en un pesebre, como todos conocemos. Él vino hecho hombre, hecho un ser humano, con sentimientos, con dolores, con aflicción, con desprecio, experimentado en batalla. Muchas veces decimos, nosotros hemos experimentado en batalla, no llegamos a nada, hermano. Pero por lo menos tratamos, hermano. Aquí, en estos lados, cuando hablo de estos lados, en estos países, es libre el predicar en la calle, con un parlante, algo libre, normal, pero hay países que no. Y si acá, imagínense que es libre y cuesta predicar en la calle, imagínense si hubiera un castigo para el que predica en la calle. Imagínense que hay cárcel para los que predican en la calle. Si no predicamos cuando hay libertad, menos cuando hay castigo, le hace un hombre. Dice que todos nosotros nos querríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó con todo. Esa es la equivocación de nosotros. Hasta que no digamos, sí, Señor, me rindo ante ti, dejo todo lo que tengo que dejar, cuesta, sí, que cuesta. Mientras tanto sigo en mi camino. Cuando la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la misma palabra lo está enseñando que Él es el camino. Pero acá está diciendo cada cual se apartó por su camino. Acá no está detallando, lo está aclarando, lo está haciendo la claridad que no agarramos el camino de Dios. Y muchas veces estamos acá, pero ¿sabe una cosa? La misericordia sigue estando para con usted y conmigo, para transformar eso y a su nombre. Para poder por lo menos reflexionar, pensar, hermano, que todo esto es lo que le sucedió al Señor. Le sucedió porque Él lo amaba y lo ama y a su nombre. Y que cada vez que lo vamos a mandar que tratemos de pensar y reflexionar y a su nombre, iglesia. Que es un latigazo, que es un golpe para él y a su nombre. Acá no habla de golpe, habla de latigazo. Habla de desprecio, habla de cantidad de cosas, hermano, que sufrió y padeció. Por eso, gloria a Dios, le dije, no va a ser larga la palabra, va a ser breve, es una palabra con la cual lo lleva a reflexionar, lo lleva a meditar, iglesia, bendito sea el Señor. Que Él verdaderamente se llevó todos los pecados, que a través de sus llagas fuimos curados. Si usted lo cree, así será, mi hermano. Y si no es así, de voluntad de Él también, y a su nombre. Nos descarriamos, sí que nos descarriamos. Nos descarriamos por andar en nuestros propios caminos. Y me detengo en ese verso más para terminar. Pero el Señor, a través de cada reunión, a través de cada esfuerzo que hacemos, hermano, o bendición sería la palabra, de llegar a su casa, lo lleva a la reflexión de que podemos mejorar, iglesia, y a su nombre, de que podemos ser mejor y a su nombre. Me parece un político. Podemos ser mejores, hermano, para Dios, obviamente. Porque le dije, buscar primeramente el reino de Dios, lo demás va a ser añadido. Primeramente tenemos que, Él es Él. Enfocarnos en Él, ser mejor para Él, ser mejor hijo, ser mejor siervo, ser mejor mayordomo, ser mejor, todo para Él. Y lo demás va a venir añadido, mi hermano.
Lo demás va a venir añadido. Con esto le doy las gracias al Señor, hermano, por darme la oportunidad y como estar sonando ahí el teclado. Sangre que me da la paz. Sangre que me guarda. Despreciado, desechado, regalo de dolor. Cántelo usted, iglesia. Vamos a regalarle esta adoración a la iglesia, hermano.